Un saludo muy cordial a todos, mi agradecimiento al Colegio de Abogados de Medellín, a la Cámara de Comercio y a la Universidad Externado de Colombia por esta invitación. Mil felicitaciones a todos los abogados, miembros del Colegio de Abogados de Medellín, por estos 30 años que alcanza el Congreso y con esos aliados estupendos como son la Cámara de Comercio y la Universidad Externado. Auguramos que va a durar muchos años más, brindando una excelente oportunidad académica. Casi que podíamos asegurar sin equivocarnos que los últimos hitos de reforma que ha tenido la legislación mercantil colombiana han pasado previamente por el análisis de este Congreso. Todos los temas. Y estamos seguros que este punto de reflexión va a continuar. Un tema muy abierto me han propuesto para esta conferencia: los efectos de la contratación, sus transformaciones y obviamente esa contradicción que se presenta en los tiempos actuales, donde prácticamente siempre uno de los contratantes es una gran empresa. ¿Qué podríamos decir cuando tenemos una legislación totalmente de corte liberal, Código Civil, Código de Comercio? ¿Dónde está la dinámica que los tiempos actuales precisan de un tema tan importante como tiene que ver el efecto de los contratos? Pues la dinámica está en la doctrina y en la jurisprudencia, en estos foros, que son los que le ponen contemporaneidad a la ley siempre vieja. Yo diría, después de hacer un análisis de las principales tendencias que se mueven, hay tres lineamientos que marcan todo el desarrollo doctrinal y jurisprudencial de las últimas décadas. En primer lugar, una marcada presencia de los principios generales, su papel preponderante en la teoría del negocio jurídico y los efectos del contrato. No voy a poner aquí el tema que siempre ponen, que una marcada constitucionalización del derecho privado. Yo sostengo que es al revés. Aquí la que se logró privatizar fue la Constitución. La Constitución del 91 incorporó toda la principialística que el Ius Civile traía desde el derecho romano: deber de buena fe, el enriquecimiento sin causa, principio de la igualdad, principios de solidaridad, en fin, toda esa principialística. Al contrario, se impregnó la Constitución de una gran civilística que venía determinando el transcurrir de los tiempos y puliéndose paso a paso. Y hay que marcar también un efecto dinamizante que el deber de buena fe trae en la teoría del contrato, sobre todo para el abuso de la posición dominante, y como un remozador de la responsabilidad contractual. Quiero entonces, bajo estos parámetros, hacer una especie de barrido, de panorama, de algunas notas doctrinales y jurisprudenciales que yo diría desenvuelven esa tendencia actual frente a lo que son los efectos del contrato. El efecto primordial sigue siendo la pacta sunt servanda, pero ¿qué hay en las obligaciones? ¿Qué hay en los deberes? ¿Qué hay en la responsabilidad? Yo creo que es la gran reflexión que nos corresponde hacer.
Los principios generales irrumpen en la teoría del contrato, redimensiona la buena fe todos los espacios del camino del contrato, pero muy especialmente yo diría que nos cambia el panorama de la responsabilidad contractual. Y vamos a empezar por allí. La responsabilidad contractual desde el Código de Napoleón ha sido la institución jurídica llamada a cumplir un papel preponderante como instrumento para lograr el desagravio y el equilibrio entre los sujetos, constituyendo un verdadero monopolio para conseguir dicho propósito. Sin embargo, ese monopolio de la responsabilidad civil como institución se ha roto. Se ha roto por la socialización de los riesgos, por la seguridad social, por tantas cosas que irrumpen. Entonces nos queda, dijéramos, un sistema teórico fundamentado en la culpa, que fue la que inspiró con las enseñanzas de Potier y de Omat a los redactores del Code, muy influenciado por una idea moral, una idea canónica del pecado, de al que era negligente había que castigarlo, y aquí lo castigamos y la penitencia consiste en que repare el daño que ha causado. Y la responsabilidad siempre es atribuible por culpa o dolo, y esa culpa, con la famosa clasificación tripartita de la culpa del señor Potier, que depende de la clase de contrato para saber si es culpa lata, leve o levísima. Yo creo que hace mucho rato el derecho privado dejó de trasegar por ese andamiaje de la responsabilidad fundada en la culpa y todavía más en la clasificación tripartita de la culpa. Uno encuentra normas todavía en el Código de Comercio. Primero de todo, pues la remisión al 1604, que establece la responsabilidad contractual con base en esa graduación. Pero encuentra en la fiducia que la fiduciaria responde hasta la culpa leve. Y en muchos otros contratos, aplicando la teoría general, por comportar beneficio para ambos, también va a responder hasta la culpa leve. Sin embargo, a pesar de que esa es, digamos, la exigencia de conducta para el obligado, hoy en día la tendencia es, por lo menos, a eliminar la clasificación tripartita de la culpa. Por una sencilla razón, el efecto dinamizador del principio de la buena fe. Si por el contrato se desprenden obligaciones y por el incumplimiento de esas obligaciones yo debo responder, y debo responder según el grado de culpa, la esperada diligencia que me le señala la legislación, y es hasta la culpa leve, diría el fiduciario. ¿Y cuál es la culpa leve? La mediana diligencia. ¿Y si será que uno lleva toda una expectativa, toda una confianza a una fiduciaria, a un banco, a un comisionista, a un corredor? Le entrega a uno muchas veces su patrimonio, su fortuna, sus ahorros, para que después le digan, mire, fracasó la inversión, fracasó el propósito contractual, pero yo no le respondo porque yo me comporté con mediana diligencia. La del buen padre de familia, la del hombre de negocios. ¿Cómo así? Mediana. Sí, usted no fue en extremo diligente. No, es que a mí no me obliga la legislación a ser en extremo diligencia. Yo cumplo siendo medianamente diligente. Eso sería inconcebible en cualquier tribunal. ¿Qué llena entonces ese espacio? El primer espacio, que es acabar con la idea de la responsabilidad con fundamento en la culpa. Los deberes de buena fe y todo lo que de la buena fe corresponde como deberes implícitos de conducta. Si bien yo, por el deber de prestación, respondo hasta la culpa leve, se hace indispensable delimitar cuál será la órbita de cada uno de estos conceptos.
La diligencia como medida del esfuerzo del deudor en el cumplimiento de una obligación determinada. Y la buena fe como la propia determinación de lo debido. No se trata, por tanto, de mezclar o extrapolar el deber de diligencia, sino de complementar el débito prestacional con otro deber, también presente en el contrato, con sus propios contenidos, como es el deber de buena fe. Estamos sacando el principio general de la buena fe en la órbita de la responsabilidad contractual del cuarto de San Alejo para que cumpla un efecto dinamizador de la responsabilidad dentro del contrato. Pero miren, allí no se queda la evolución de la teoría de la responsabilidad. Con los mismos códigos iguales al nuestro, los españoles hace mucho rato dieron un paso más adelante. Y dieron un paso más adelante y es hacia la objetivización de la responsabilidad contractual, con normas absolutamente iguales a las que tenemos nosotros. ¿En qué sentido? En que el contratante obligado no puede exonerarse alegando diligencia. Simplemente se exonerará por la imposibilidad del cumplimiento de la obligación, por una fuerza mayor, pero en ningún caso acreditando una diligencia puede entrar a esa responsabilidad. El doctor Luis Díaz Picasso en España asienta eso en ciertas normas, que nosotros también las tenemos, pero principalmente los desarrollos los han hecho con base en la compraventa internacional de mercaderías, la Convención de Viena, que nosotros somos suscriptores de esa misma convención y además hace parte también de nuestro derecho interno. La tendencia es a llegar a la responsabilidad con fundamento en el riesgo. El profesional que explota una actividad empresarial, el profesional que se usufructúa de esa actividad empresarial es el que debe asumir los riesgos y no puede exonerarse del cumplimiento alegando una diligencia. Simplemente tiene que soportar las consecuencias del incumplimiento del mismo como responsable de esa tarea emprendedora. Muy bien. Un segundo punto trascendental en materia de responsabilidad es superar por fin la discusión entre responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. Yo diría que marchamos hacia un efecto unicista universalmente de la responsabilidad civil. ¿En qué sentido? Pues todos sabemos que hay diferencias en cuanto a la fuente, los términos de prescripción, es decir, muchas cosas, la capacidad, etcétera. Pero viene cada vez más los tribunales, por la vía de la interpretación, acercando esas diferencias entre una y otra forma de responsabilidad. Dice el profesor Ángel Llagues en España, la dualidad de regímenes de responsabilidad, al menos en su expresión más rigurosa, constituye una de las manifestaciones más patentes del sometimiento de la justicia material al conceptualismo. En otras palabras, del sacrificio de las soluciones razonables en el altar de la dogmática. Miren, dos casos concretos en el derecho colombiano. Voy al primero. Sale un bus de Bucaramanga, rumbo a la costa atlántica. Se monta una señora con sus dos hijas. El bus se encuentra con otro bus de noche. Los conductores irresponsables empiezan a hacer una guerra a ver cuál llega primero. En un momento en que iban los dos paralelos, viene una tractomula. La tractomula
ocasiona que uno de los dos buses tenga que salirse de la carretera, el accidente se viene, el siniestro, se voltea el bus, la señora muere, una de las niñas pierde una pierna, la otra sufre graves lesiones y empieza el proceso. Demandan en responsabilidad, contractual o extracontractual, una de las dos, tal como dicen los cánones de nuestra práctica judicial, que hay que señalar la clase de responsabilidad para muchos efectos legales, no los estamos negando, empezando por la prescripción de la acción, la caducidad. Después de 10, 15 años de pleito ordinario, el Tribunal Superior de Bucaramanga llega a la conclusión de que se equivocaron de vía, de que invocaron responsabilidad extracontractual y era contractual o era contractual e invocaron extracontractual. Conclusión, no pudo dictar sentencia de fondo. Esto va en casación a la Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 30 de junio del 2005. ¿Qué dice la Corte? Lo que viene diciendo el Tribunal Español es que no es ninguna novedad. El juez de conocimiento debió interpretar la demanda. Es clara la causa petendi. Es claro que lo que quieren las víctimas es la reparación. Si el abogado se equivocó, no tienen por qué soportar las menores que perdieron su madre, que una perdió una de las piernas, semejante formalismo. Decide la Corte no sacrificar la justicia en aras de la dogmática y da el entendimiento que se necesita para poder proferir de fondo en el asunto. No es la única sentencia. Hay otra, de 7 de febrero del 2007. También la Corte Suprema supera la división entre la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Este mismo tema nos lo avisoraba ayer el doctor Juan Pablo Cárdenas. Les traigo a colación ya 2 sentencias concretas, y no son las únicas, que superan esta cuestión. ¿Cuál es el razonamiento académico? Se observa en toda la doctrina razones como las siguientes. Es un verdadero problema delimitar qué es lo contractual, hasta dónde se llega con dicha expresión, cuál ha de ser su contenido. El Tribunal Supremo Español, cuando señala que para que opere la responsabilidad contractual no es suficiente que estemos frente a un contrato entre las partes, sino que se requiere que la realización del hecho dañoso acontezca dentro de la rigurosa órbita de lo pactado y como preciso desarrollo del contenido negocial. Pero además de eso, si hay algo que está evolucionando en el derecho privado, son los efectos relativos de los terceros frente al contrato, en materia de seguros, los seguros obligatorios, los seguros, las pólizas colectivas, las acciones de clase. Una segunda razón que se da para esa eliminación, ya desde lo dogmático, la responsabilidad de los fabricantes por productos defectuosos. Ofrece la misma extrapolarización del debate entre responsabilidad contractual y aquiliana. En el ámbito de la responsabilidad profesional, a veces es necesario prescindir de la distinción tradicional y si no vamos a la responsabilidad médica, para que ustedes vean la dificultad que hay veces se presenta para el mismo fallador de saber si está frente a una responsabilidad contractual o extracontractual. La misma responsabilidad por faltar a la buena fe en los tratos preliminares. La responsabilidad en los asuntos constructivos, con todos los que intervienen en la construcción de un edificio, de una obra pública, de un megaproyecto. Todo esto implica que necesariamente hay que darle a las víctimas soluciones más acordes con la justicia y menos estrictas con la dogmática. La tendencia actual en los regímenes legales en esta materia y en las evoluciones jurisprudenciales
Es hacia mitigar las consecuencias legales de la distinción entre las dos responsabilidades. El Tribunal Supremo Español admite la formulación alternativa de la responsabilidad contractual y la extracontractual, es decir, permite reclamar el resarcimiento del perjuicio, bien con uno o con otro fundamento o causa petendi, de tal manera que sean los tribunales los que apliquen una u otra según lo que encuentren demostrado en el proceso, según su criterio y al amparo de un principio general, el ius novit curia. Otro punto importante al que se atiende la responsabilidad, el nuevo espacio que se abre para lo que se ha dado en llamar la responsabilidad postcontractual. Código de Comercio nos legó un nuevo espacio de responsabilidad por violación del deber de buena fe, la responsabilidad precontractual, pero hoy la jurisprudencia internacional viene desarrollando un nuevo espacio que plantea qué sucede después de agotadas las prestaciones principales del contrato. Continúan las partes vinculadas, aún después de que el contrato sea agotado, sea el que sea el contrato, ejecución instantánea, ejecución sucesiva, se agotan las prestaciones principales. Está desarrollada ya en Francia, la jurisprudencia francesa, responsabilidad postcontractual. ¿Con fundamento en qué? En el principio de la buena fe. La buena fe sigue imperando y aparecen nuevos deberes, deberes de no concurrencia, deberes de secreto, que si se violan generan responsabilidad. La discusión en dónde se encuentra. En Francia la plantean, ahora la están planteando en la Argentina. Si estamos en el contrato todavía, donde simplemente se han agotado las prestaciones principales y quedan unos deberes implícitos derivados de la buena fe, o si estamos en un estadio totalmente aparte y diferente al contrato. Si estamos todavía en el contrato, pues la buena fe es el 871 del Código de Comercio, 1603 del Código Civil, que obliga a ejecutar el contrato de buena fe. Pero si acogiéramos jurisprudencialmente, porque no hemos debatido el caso, que estamos en un estadio posterior al contrato, que el contrato ya está agotado, pues vendría el principio de buena fe que acogió la Constitución, que es supremamente amplio, y dice que todos los particulares nos tenemos que comportar de buena fe en todas nuestras actuaciones, artículo 83 de la Constitución Nacional. Pero miren, sigue el deber de buena fe dinamizando el efecto del contrato. Actualmente, y vale la pena mirarlo, en la propuesta argentina, propuesta de unificación del Código Civil argentino, que se viene discutiendo desde el año 1998, se regula por primera vez en Latinoamérica. Hay una propuesta de regulación de lo que se llama la responsabilidad postcontractual. Hacia allá caminamos. En Argentina consideran que todavía estamos en la etapa de ejecución del contrato, que simplemente se agotaron, toman pues esa posición, las prestaciones principales, pero continúan los deberes implícitos de buena fe. La crisis de la noción de culpa, ya lo habíamos tocado preliminarmente. Confuso papel el que se le atribuye la culpa como fundamento del deber de responder. Ya explicábamos esa crisis de la idea de culpa. ¿A dónde marcha el mundo? Pues primero que todos los tribunales han puesto el concepto de culpa, lo que algunos llaman meros polvos de culpa, es decir, con algo que aparezca en la culpa ya encuentran por cumplido ese elemento de imputabilidad que implica la responsabilidad civil. Hay directivas europeas que invierten la carga de la prueba. Bueno, todo el mundo se vuelca hacia esa actividad. Nuestra jurisprudencia no se queda atrás.
Y aquí tengo que destacar una jurisprudencia que desafortunadamente se reversó, pero yo creo que es uno de los hitos más importantes de superar en ciertas actividades, las actividades peligrosas, la clásica jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la presunción de culpa. Es la sentencia del 24 de agosto del 2009, magistrado ponente el doctor William Namén Vargas, donde la Corte básicamente elimina este elemento como constitutivo de la responsabilidad civil por actividades peligrosas. No fue una decisión mayoritaria, no fue una decisión unánime, fue una decisión mayoritaria, y al cambiarse la composición de las salas, la salida del doctor Sarjulio Valencia, volvimos a quedar empatados, y al entrar un nuevo magistrado optó por la tesis clásica y en este momento la Corte la reversó. Pero ahí quedó plasmado todo lo que va a ser el desarrollo futuro de lo que son las actividades peligrosas en el campo de la eliminación de este factor de culpa con relación a este tema. Otro punto importante en el campo de la responsabilidad civil, la solidaridad. Miren ustedes, hasta el Código de Comercio, todos sabíamos que en derecho civil, en materia contractual, la solidaridad no se presume, hay que pactarla. Y obviamente la responsabilidad, si no hay presunción, si no hay pacto de solidaridad, pues se divide entre los diferentes participantes del contrato si es que hay una parte plural. El Código de Comercio llega y revoluciona el concepto con el artículo 825, diciendo que en derecho mercantil es al revés. La solidaridad se presume. Cuando hay un número plural de obligados, se presume su responsabilidad, su solidaridad, y lo que se puede es pactar en contrario, si a bien lo tiene. Esto ha marcado una diferencia en Colombia entre el régimen de obligaciones civiles y el régimen de obligaciones mercantiles. Pues esta diferencia se empezó a desdibujar a partir de la sentencia de 18 de mayo del 2005 en materia de responsabilidad médica en equipo o del equipo médico. ¿Cuál es la construcción? Que no es solamente de la Corte colombiana, es también del Tribunal Supremo Español y del Tribunal Supremo Argentino, y aplicando exactamente las mismas normas o sus equivalentes en las tres legislaciones. ¿Qué sucedió aquí en este caso? Que a una señora en Bogotá, en un centro hospitalario, que fue a una operación de rutina, unas adherencias, la abrieron y se les quedó una compresa. La señora la dieron de alta, se fue a otra clínica, no, llamaba a la clínica, que es que usted no se cuida, que no le pone cuidado al posoperatorio. Conclusión, paró en otra clínica, la volvieron a abrir, le habían dejado en la operación anterior una compresa, la señora ya tenía una peritonitis aguda y se murió. 36 años, madre, joven, y viene el pleito de responsabilidad. Y empiezan los demandados, el médico principal, el médico sustituto, el anestesista y todos, la clínica, a jugar ping-pong. No, el médico principal y el principio de la confianza de vida. Yo no fui sino de pato, yo estaba esperando a ver si le pasaba, bueno, mejor dicho, la culpa no la tuvo, sino la señora que no advirtió que le estaban dejando una compresa. Entonces, ¿qué decisión toma la Corte? Responden todos. No es responsabilidad objetiva, es responsabilidad con fundamento en la culpa, porque todos tuvieron la posibilidad de acceder a la cavidad abdominal y a ninguno se le ocurrió cumplir el protocolo. ¿Cuál era el protocolo? Nasuma. Se cuentan las compresas al empezar la operación
y se cuentan al terminar. Ninguno hizo eso y por eso se les quedó una y le costó la vida a esa señora. Fundamento jurídico para establecer la responsabilidad in solidum o litis consorcial, como la llama la Corte Suprema. El fundamento es el artículo 2344 del Código Civil. Pero eso no es de la responsabilidad extracontractual por los delitos y las culpas, que si son varios los que cometen el delito o culpa responden solidariamente. ¿Y quién dijo que eso no se puede aplicar a la responsabilidad contractual? Ya lo ha aplicado la Corte nuestra 3 veces y las Cortes foráneas muchas veces. Conclusión, se desvaneció la diferencia entre el derecho de las obligaciones civil y el derecho de las obligaciones mercantil en materia de responsabilidad. Tenemos exactamente el mismo lineamiento. Criticada la sentencia, enormemente. Ha sido muy criticada, pero les aseguro que los médicos están contando las compresas. También sucede lo contrario, que se rompa la solidaridad. Mire, la ley, el artículo 18 de la ley italiana sobre daños por contaminación al medio ambiente establece que en caso de concurrencia de varios agentes en la producción del mismo daño, cada uno responde solamente hasta el límite de la responsabilidad individual. ¿Pero cómo así? ¿Esto es detractor de un avance? No, porque viene un nuevo concepto. Aplican el criterio que se aplicó en un tribunal norteamericano frente a laboratorios Abbott por el daño a las víctimas de cáncer por consumo del medicamento DES. Y se aplicó el criterio de responsabilidad a la Abbott por su participación en el mercado del producto. Tenía el 25% del mercado, entonces la condenan al 25% de la indemnización. Un nuevo concepto para tasar el monto del daño indemnizable, que es la participación en el mercado. Market Share Responsibility. La identificación del sujeto activo del daño en las responsabilidades por daños al medio ambiente. A veces no se puede establecer quién es la verdadera víctima del daño ambiental. ¿A quién indemnizar entonces? La misma ley italiana establece que cuando el juez no tuviera encontrado con claridad quién es el agente, quién es la víctima del daño ambiental, entonces debe indemnizar a favor del Estado como custodio de la res communes omnium. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta, el daño y la reparación integral. Siempre se ha dicho que el causante del daño debe reparar íntegramente a la víctima. Este ha sido el postulado general que lo acogió la ley el artículo 16 de la ley 446 del 98 en nuestro sistema, diciendo que los jueces, la administración de justicia, en la valoración de los daños a las personas y a las cosas, atenderá a los principios de reparación integral y de equidad. Entonces, lo primero es que ya la Corte viene desarrollando la reparación en equidad. 2 sentencias quiero citar con lo que es una reparación en equidad. Una, sentencia del 20 de enero del 2009. ¿Qué pasó en esta sentencia? La víctima, un colega nuestro, un abogado en la ciudad de Bogotá, ejercía la profesión, poco en desorden porque no llevaba libros, como me imagino que hacemos muchos abogados, llevan las cuentas del IVA, pero no más. Estrictamente en el proceso no se acreditaba ciertamente cuál era el daño, lucro cesante, daño emergente.
¿Qué hace la Corte? Atiende a esta norma por primera vez en Colombia y dice que va a hacer la reparación en equidad. Saca ciertos elementos que había en el proceso. Uno, ¿qué colegio estudiaban los hijos? ¿Qué nivel social tenía el abogado? Y enseguida oficiosamente equipara eso a un profesional en la organización administrativa del Estado, grado tal, profesional que ya tiene cierta experiencia, cierta ventaja acumulada, y pide información de cuánto es el ingreso en la administración pública de un profesional de ese grado. Le llega el oficio de la Corte y la Corte, con base en eso, hace una reparación en equidad. ¿Se puede? Se puede no, es que lo ordena la ley. Ordena hacer la reparación en equidad. El daño a la vida en relación. Un nuevo concepto del daño. ¿Qué pasó? Un contrato de prestación de servicios. Le correspondió a un contratista entrar a organizar las redes eléctricas de un edificio que estaba en construcción. Acababan de vaciar una losa con tan mala suerte que se desplomó la losa estando el contratista allí. Y obviamente lo dejó cuadripléjico con unos problemas tremendos, funcionales, y vino el pleito de responsabilidad contractual, obviamente. La Corte condena obviamente al daño al lucro cesante y al daño emergente, pero aparece un nuevo concepto que ya había desarrollado el Consejo de Estado, que hace honor a eso, y la Corte entra a introducirlo. ¿Qué reflexión hace la Corte? Este señor perdió algo fundamental, obviamente su capacidad de ingreso, su lucro cesante y en fin, pero también se le dañó su vida en relación, como esposo, como padre, como amigo. No podrá volver a bailar, ni a correr, ni a elevar una cometa, ni a hacer todo lo que hacemos los seres humanos en la relación nuestra con nuestros congéneres. Y ese es un daño resarcible. Y como la Corte no lo encuentra acreditado, decide que lo va a tasar en equidad. Recuerdo que en esa ocasión lo tasamos en 100 millones de pesos o algo así, pero es un nuevo concepto de reparación del daño a la vida en relación. Esa sentencia es del 13 de mayo del 2008. La pérdida del chance, otra variante tremenda que ha hecho la jurisprudencia francesa. La pérdida del chance o de la oportunidad, ayer también algo hablamos de ello, es una problemática relativa al resarcimiento de la víctima en situaciones de incertidumbre causal intrínseca. Es imposible reconstruir cuál fue el proceso causal. Este es el problema, el nexo causal que se presenta en este tipo de situaciones. Hay algunos autores que ponen muchos ejemplos. El abogado que no interpone un recurso. Bueno, pero es que usted a lo mejor hubiera perdido el pleito, pero a lo mejor lo hubiera ganado. Tenía una posibilidad, no un riesgo, sino una posibilidad de fortuna de ganar el pleito. La jurisprudencia francesa fue un caso muy significativo para que hagamos una composición de lo que pueda dar lugar a este tipo de daños, porque es otra forma variable de evaluar los daños. Una dama en embarazo le dio una enfermedad viral. Esa enfermedad viral le causaba daños al producto de la concepción, al feto. No le advirtieron en el centro médico que eso podía pasar. En Francia, el aborto en estos casos es legal, es permitido.
ella siguió adelante con su embarazo, nació el niño totalmente con malformaciones y con unos problemas de toda índole. Esta dama demanda al centro médico, a los médicos, y efectivamente viene una condena porque le negaron la oportunidad, le negaron el chance. No es que tengan que reparar la malformación o el defecto que tiene el producto de la concepción, pero eso lo causó la enfermedad viral. Aquí el daño hay que fijarse muy bien, porque lo que se le negó a la víctima fue un chance, una posibilidad. Ella podía haber tomado esa decisión y no la pudo tomar. Ese fue el caso que dio origen a la pérdida del chance en la jurisprudencia francesa. El doctor Cárdenas ayer nos hablaba de una sentencia del 2014. No es la primera. Aquí hubo una anterior, que incluso fue aquí en Medellín. Un tema con la clínica, la cardiovascular, como se llamaba en ese entonces, la María. Y llega un señor con un problema cardíaco, pues seguramente obedecía a todos sus excesos durante toda su vida. Nadie está diciendo que en la clínica le dañaron el corazón. El problema cardíaco es la consecuencia de los últimos 15 años de vida o 20, o toda la vida. Él llegó allá con su problema, necesitaba un aparato que a lo mejor le hubiera prolongado la vida, a lo mejor no, pero era lo recomendable. No se lo pusieron, que porque no estaba en el POS, que ponga una tutela, que mientras sale la tutela. Bueno, en ides y diretes, el señor se muere. A lo mejor se iba a morir, pero le negaron el chance, le negaron una oportunidad. Miren cómo hay que liquidar ese perjuicio, porque no es la muerte, es la pérdida de la oportunidad. Ahí es donde tiene que venir también la equidad a veces a salvar la situación. En Colombia, el primer caso que toca este tema, que es el que les acabo de mencionar, está contenido en la sentencia de 22 de marzo del 2007, pérdida de la oportunidad o pérdida del chance. La buena fe en el contrato de servicios médicos. Creo que es en este momento uno de los contratos con más problemática judicial fuera de los cobros ejecutivos que tiene el sistema judicial colombiano. Es un servicio que demanda la población en forma masiva. Por lo menos las tutelas son más las de servicios médicos que cualquiera otra. La buena fe ha sido el puntal de lanza que ha encontrado la jurisprudencia de la Corte para desarrollar, miren, ¿qué es pues se dice que es un contrato multiforme, pero una de las formas que puede adoptar el contrato de servicios médicos es el arrendamiento de servicios. ¿Y qué es el arrendamiento de servicios en el Código Civil? Por Dios, 6 artículos que se refieren a ayas, histriones y cantores. Y resulta que ese es el contrato que regula una relación jurídica tan importante como es este contrato que a diario celebra la población colombiana en forma masiva. Ha tenido que ser el desarrollo jurisprudencial el que le ponga los puntos dinamizantes a este contrato. El deber de buena fe ha desarrollado la teoría del consentimiento informado. ¿Qué significa? Que yo no puedo obtener el consentimiento del paciente como en cualquier otro contrato. El consentimiento tiene que ser debidamente informado. Obviamente dependiendo de las circunstancias, no sea que informe demasiado al paciente y se me vaya corriendo el susto, pero de todas maneras hay que darle los elementos críticos, secuelas, promisiones, qué le puede pasar
para que él diga el sí a una intervención quirúrgica, a un tratamiento con la debida información. En la sentencia de 19 de diciembre del 2005, construye la Corte todo lo que tiene que ver con el consentimiento informado de los pacientes. Un caso, además, donde se absuelve al centro médico y a los médicos de una cirugía estética. Una dama fue a un centro estético, se hizo de todo, quedó espectacular, pero por donde pasa el bisturí queda la huella. Entonces ella se vio con cicatrices y los demandó. Y obviamente las fotografías, todo era clarísimo. Y fuera de eso se agravó la situación porque ella se dedicaba al striptease. Y entonces quedó fuera del lugar, perdió mercado. Llega a la Corte el tema. Miren, fue clarísimo el consentimiento informado, los médicos explicando que eso era imposible, hacer una abdominoplastia sin que quedaran cicatrices. Ese fue el puntal que tuvo la Corte para absolver al centro médico y a los médicos y obviamente para desarrollar la teoría del consentimiento informado. Otro punto en materia de responsabilidad, bien interesante. Responsabilidad en el mercado o por el mercado. Una de las grandes búsquedas del derecho de los contratos en los últimos tiempos frente a la parte preeminente en la relación contractual es buscar la responsabilidad de los fabricantes y de todos los distribuidores en la cadena. Digamos que la Constitución del año 91 concreta un esfuerzo que ya venía haciendo el Estatuto del Consumidor y la jurisprudencia francesa con la teoría del contrato controlante por responsabilidad per saltum, aunque no fuera contractual, a los fabricantes y distribuidores anteriores. Ya había desarrollos jurisprudenciales. El artículo 78 de la Constitución viene y obviamente dice claramente que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado provisionamiento a consumidores y usuarios. Entonces, mire, serán responsables. ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes en la producción y en la comercialización? ¿Quiénes quedan ahí? Todos. ¿Contractual o extracontractualmente? La Corte Constitucional hace un desarrollo con ponencia del doctor Eduardo Cifuentes en agosto del 2000, sentencia C-1141 del 2000. Miren lo que dice la Corte Constitucional, voy a ser fiel al encomillado. En el plano constitucional, el régimen de responsabilidad del productor y del distribuidor corresponde al esquema ideado por el constituyente para poner término o mitigar la asimetría material que en el mercado padece el consumidor o el usuario. Este propósito constitucional no podía nunca cumplirse cabalmente si los supuestos de responsabilidad solo pudieran darse entre las partes de un mismo contrato. Máxime si solo en pocos casos el fabricante pone directamente en circulación el bien y lo coloca en manos del consumidor final. La responsabilidad del productor y el distribuidor surge, oigan lo que dice la Corte Constitucional, ex constitutione, una nueva modalidad de responsabilidad, responsabilidad ex constitutione. Y puede por ello ser deducida por el consumidor del producto o el usuario con independencia de que exista o no un vínculo contractual directo con los primeros.
En este sentido, las garantías atingentes a la calidad o idoneidad de los bienes y servicios no se ofrecen exclusivamente al primer adquirente. Ellas se disponen frente a la categoría de los consumidores o usuarios. El productor profesional produce, oigan, para el mercado, se beneficia del mercado y debe responder ante el mercado. Es la responsabilidad en el mercado, responsabilidad es Constitución. Viene la Corte Suprema en sentencia de 7 de febrero del 2007, famoso caso de unas semillas, y también condena a todos en la cadena. Lo único que dice es que no hay necesidad de tanto apretujo como hace la Corte Constitucional. ¿Cuál responsabilidad es Constitución? Si ya hay ley, y la ley que desarrolla ese principio es el Estatuto del Consumidor, el del 82 en ese momento, hoy el actual. Después viene un famoso caso de contaminación de una persona con una bolsa de leche, quedó ciega, y en la Corte condenamos a la alquería, y no había sido el distribuidor, era el fabricante. Teníamos la prueba, el nexo causal clarísimo. Bueno, no es el único caso, ya hay varios casos sobre esto. Yo creo que en eso se supera la responsabilidad contractual, es una responsabilidad distinta. Es una responsabilidad en el mercado. Todo parece muy bien, todo parece excelente, se beneficia a la comunidad, se beneficia el consumidor, sin dudas. Sin embargo, a veces en el derecho todos los problemas no son tan fáciles. Vean la que nos pasó 2 o 3 meses antes de yo salir de la Corte. Nos llegó un problema para resolver, que todavía no lo han resuelto, por los líos que nos presentó, que es en un hospital en Bogotá, en una transfusión sanguínea, a un señor y a un niño se contaminaron con SIDA. Murieron el señor, murió el niño y vino la demanda de responsabilidad contra el laboratorio que produjo la sangre, que ya estaba en ley de insolvencia, y contra la clínica, que no era insolvente, una clínica poderosa y fuerte en Bogotá. Miren ustedes el problema, es que a veces por eso cuando uno se va a fallar tiene que ser únicamente al caso concreto, porque o si no se mete en camisa de 11 varas. Si se aplica a ras de texto toda la evolución jurisprudencial anterior, hay que condenar a la clínica. Está distribuyendo, está en la cadena de distribución. ¿Y usted imagina donde lleguemos a condenar a la clínica? ¿A quién le vuelven a suministrar sangre en este país? Hay que volver al siglo pasado, que tenía que llegar uno con todos los amigos a que donaran sangre para que le hicieran una transfusión. No sé cómo van a resolver, pero es un problema, hay que buscarle alguna situación que dé una salida para... Ese es el efecto disuasivo que tiene la responsabilidad civil y los fallos de un Tribunal Supremo sobre esta materia. Cláusulas abusivas y posición dominante. Miren, en esto sí que ha habido cambio de 360 grados en la jurisprudencia. Del año 80, donde se tocó a fondo un primer problema, la Corte llegó a una conclusión con una sentencia del doctor Murcia Valen muy interesante desde el punto de vista de la interpretación del contrato, pero muy anclada en la escuela liberal, porque decía, analizando un contrato de seguro con una cláusula abusiva, que cuando la cláusula era clara, así fuera odiosa para el juzgador, tormentosa, horrible, no podía desatenderla porque era el fiel reflejo de la voluntad de las partes, la autonomía de la voluntad, y eso significaría que el juez se rebelara contra el contrato, por eso tenía que aceptarla tal como era, que el juez la podía interpretar cuando era oscura, pero si era clara, así fuera claramente abusiva, tenía que aceptarla tal como era. Pasaron algunos años y vino el famoso proceso de Arinco, poco más adelante, por allá en la década de los 90, ponente el doctor Esteban Jaramillo Scholz, Arinco contra Corpavi, ya un contrato bancario. Y la Corte por primera vez
habla de la posición dominante en el contrato. Y dice que toda la banca tiene posición dominante en el contrato, pero que eso no le permite traicionar los intereses que se le han confiado. Y si los traiciona, acude a la teoría del abuso del derecho para indemnizar el perjuicio. Pero todavía queda el eslabón perdido, que es qué hacer con las cláusulas abusivas. No estaba en vigencia la ley del consumidor de ahora. La Corte, en sentencia de diciembre 14 del 2011, digamos que establece toda la teoría general sobre contratos por adhesión, nos dice qué son, abuso de la posición dominante, ¿en qué consiste? No, ¿en qué consiste primero la posición dominante en el contrato? Poder redactarlo unilateralmente y controlarlo durante su ejecución. ¿Cómo se abusa de la posición dominante? ¿Qué es concepto de cláusula abusiva? ¿Qué puede hacer el juez frente a la cláusula abusiva? Tiene que invalidarla y dice que no es discrecional del juez, que es imperativo para el juez proceder con esa actuación. Listo, vamos a redondear aquí las ideas. Conclusión, esta sentencia, para todo ese desarrollo jurisprudencial, se basa en un solo artículo y en una sola palabra de ese artículo. En el artículo 871 del Código de Comercio y en la palabra los contratos deberán celebrarse de buena fe, celebrarse. Una palabra que no trae el Código Civil, la introduce el Código de Comercio. Y la Corte advierte qué va a pasar cuando salga el Estatuto del Consumidor. El Estatuto del Consumidor regula los contratos de consumo. La Ley de Servicios Públicos Domiciliarios regula el contrato de servicios públicos domiciliarios. Y la Ley Financiera del 2009 regula el consumidor financiero. Pero estos no son los únicos contratos por adhesión que hay. Esta jurisprudencia se convierte en la teoría general de los contratos por adhesión y abre todo un espacio nuevo a la teoría del contrato y su interpretación. Ya estoy en toque de diana, o sea que voy a acelerar dos temas finales que quiero tocar. Consorcios y uniones temporales. ¿Qué son los consorcios? ¿Qué son las uniones temporales? ¿Qué son los negocios asociativos? ¿Qué son las joint venture? ¿Qué son los grupos de interés económico? A ver, esto es toda una teoría general del derecho privado que lleva 50 años construyéndose. Tuvimos un intento regulativo en la Ley 222. Cuando redactamos esa ley teníamos un capítulo final que hizo su curso en el contrato. Salió el superintendente, que era el doctor Camilo Gómez, encargaron al doctor Reyes Villamizar y al doctor Reyes Villamizar no le gustaba ese capítulo y por razones que habíamos dialogado. El informe de ponentes lo retiró al final. Pero ese intento de regulación sirvió mucho. Primero que todo para decir que estos son contratos, para decir que no son sujetos de derecho, para decir que no tienen capacidad para ser parte en los procesos, para decir que puede haber representación, pero es representación voluntaria, no es representación legal. Es la representación del artículo 832 del Código de Comercio, ese gran aporte de la legislación mercantil a la concepción de la procura, el apoderamiento, la representación. La Corte Suprema, en sentencia de 13 de septiembre del 2006, hace una elaboración total de todos estos conceptos con relación a estos contratos. Creíamos que el punto ya había quedado decantado. Yo soy partidario de no hacer más reformas legales cuando ya las cosas se decantan. ¿Por qué la intentamos hacer en la Ley 222? Porque había juristas importantísimos de este país que sostenían que los consorcios eran sociedades de hecho y otros decían que eran cuentas en participación.
Había una confusión y vimos que ahí es cuando la política legislativa tiene que actuar. Pero si no hay confusión, ¿para qué entrar a legislar lo atípico? Mejor dejarlo como tal. Creíamos que todo estaba sentado, que todo estaba tranquilo. Oh, gran sorpresa. Consejo de Estado, sentencia de septiembre 25 del 2013. Ponente, doctor Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia de unificación sobre el tema de consorcios y uniones temporales. ¿Qué dice? Que está de acuerdo que no son personas jurídicas, que no son sujetos de derecho, pero que sí tienen capacidad para ser parte y que pueden celebrar contratos. Mejor dicho, yo nunca había visto tanto apretujo para destruir toda una teoría de lo que es la legitimación en causa, la capacidad para ser parte. Se basa en la misma Corte Suprema con el tema de la herencia yacente y en un tema que no tiene razón, que es los patrimonios autónomos en las fiduciarias, que las fiduciarias sí tienen titular de los patrimonios autónomos, es la fiduciaria. Que hay unas separaciones patrimoniales por disposición de la ley, por eso son patrimonios autónomos. La Corte también desarrolló, con una ponencia de Silvio Fernando Trejes, todo lo que es la legitimación en causa de los patrimonios autónomos. Pero esta sentencia, yo los invito a los que lo lean, el tema entero daría para una conferencia, pero realmente aquí queda toda una teoría en contraposición con la doctrina internacional, con el desarrollo que ha habido en países de similar sistema, como es el argentino, como es el español, y sobre todo queda en contravía con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. En este momento, Corte Suprema sostiene que no hay legitimación en causa para actuar en juicio un consorcio, una unión temporal. Consejo de Estado dice que sí. Obviamente el Consejo de Estado, como para tratar de conciliar las cosas, dice que es que eso sí se puede sostener en el derecho privado, pero que en el derecho público no. Y saca unos argumentos que son interpretando la Ley 80, pero despreciando el artículo 13 de la misma Ley 80. Hay normas que no entran al detalle, pero para eso esos tipos normativos hay que nutrirlos con la doctrina científica de la teoría del derecho privado. Yo no sé qué va a pasar en el país, pero yo no me explico entonces cuando imponga una condena en costas, ¿cómo se va a adelantar la ejecución? ¿Quién va a cobrar? ¿Quién va a ser el sujeto pasivo del impuesto? Si yo soy juez, ¿cómo hago para sancionar a un consorcio cuando yo mismo digo que no existe como persona jurídica? Aquí hay un avance bastante complicado, repito, y que pone en contraposición unas posiciones de dos altas cortes en el país. Por último, quería hacer referencia a un rezago que tenemos, nos falta evolucionar, que es la lesión enorme y la sentencia de la Corte Suprema sobre dación en pago y lesión enorme. Los invito a mirar esa sentencia. Es de 24 de mayo del 2005. ¿Qué pasó? Que un deudor que no pudo pagar entregó el apartamento a un banco y lo entregó muy barato. Entonces demandó en lesión enorme. Entonces la Corte entra a proveer la causa y se encuentra con un obstáculo que no pudo salvar. La lesión enorme en Colombia, con el criterio objetivo que tiene, no cabe sino donde expresamente la ley la ha señalado, en la venta, en la remuneración del mandatario, en los intereses, etcétera. Pero no se puede hacer extensiva por analogía por ser una sanción, castigo para un negocio jurídico lesivo. No pudo la Corte salirse de esa teoría y derrotó la ponencia que alegaba la analogía y llega a la conclusión de que no puede haber lesión enorme en la dación en pago. Yo creo que esto amerita una evolución,
pero todo parece indicar que tiene que ser desde el punto de vista legislativo. La jurisprudencia quedó anclada en los conceptos dogmáticos y no puede salirse porque le tocaría salirse en una gran cantidad de cosas y eso iría contra la teoría del negocio jurídico. Creo que hemos visto un panorama de lo que evolucionan los efectos del contrato, la responsabilidad, todo con fundamento en principios generales. Yo creo que desde que tengamos una jurisprudencia, una doctrina, una reflexión académica actuante, el país evoluciona en sus teorías jurídicas sin necesidad de dar saltos al vacío como lo estamos dando en algunas reformas recientes. Muchas gracias por la atención.